Hablaremos hoy de Jorge IV de Inglaterra. Jorge IV, rey de Inglaterra. Vamos a hablar mal de un rey de Inglaterra. Dice el cronista que el único hecho político permanente de Inglaterra durante los 15 años que siguieron a Waterloo fue la impopularidad del rey Jorge IV, que fue príncipe primero y rey después. Esta impopularidad era tal que era observada por los extranjeros que visitaban Londres. Enseguida se daban cuenta de que al rey no lo querían. Adams cuenta que al llegar el príncipe Jorge, debe ser, ¿no?, para inaugurar las sesiones parlamentarias, escuchó, el que fue testigo, ¿no?, fue presidente norteamericano, escuchó una mezcla de bajo volumen, pero muy audible, de silbidos, tenues gemidos e intentos de lanzar un grito. A ver si podemos repetir acá en la sala esto. Silbidos, pero de escaso volumen. Tenues gemidos, eso va a ser lo más difícil, e intentos de lanzar un grito. Del siguiente modo. La parte de la izquierda va a ser silbidos de bajo volumen. La del centro, tenues gemidos. Y la de la derecha, intentos de lanzar un grito, a la voz de Aura. Aura. Ha llegado el rey Jorge IV. Lo más difícil es el intento de lanzar un grito. El intento de lanzar un grito, hay que ver si es exitoso, pero si es exitoso ya no es el intento. Claro. Así que es perfectamente silencioso. Jorge, príncipe de Gales, es decir, el príncipe de Gales es el heredero del trono, ¿no? Había nacido en 1762, era hijo de Jorge III y de la reina Carlota. Sí, fue regente antes de ser rey, porque su padre, como hemos contado aquí alguna vez, estaba loco. Jorge III, el padre, que es mucho mejor para este programa, salía a cazar mariposas desnudo. ¿Cómo me gusta cazar mariposas desnudo? No dice cómo las cazaba. Porque en general es el arquetipo del loco, sale a cazar mariposa desnudo. Sí. Le encantaban los patos, lo hemos contado aquí. Se hacía seguir por ellos y si no respondían a sus llamados los perseguía, se les subía encima. Ay, qué feo, la imagen, ¿no? Sí, un rey, ¿no? Y los mantenía bajo el agua hasta ahogarlos. Ay, qué feo. Otra cosa, cuando empezaba a hablar no paraba nunca. Su charla era un flujo constante y hablaba hasta transpirar. Nadie se le acercaba porque era una terrible afrenta dejar sin respuesta al diálogo regio, ¿no? Y Jorge III mantenía a su interlocutor enfrentado a sus incoherencias por horas. Yo conozco mucha gente que no te deja espacio para rajar. Empieza a hablar y hablar y digo, ¿y dónde encuentro un punto y aparte para decir, bueno... Un ajá, algo. Claro. Bueno, si esto es difícil con una persona cualquiera, calcule con un rey. Que él tiene que decir, bueno, tómesela. ¿No? Bueno, parece que lo único que lo hacía reír a Jorge III eran unos extraños paseos a caballo. El rey esperaba ansioso que el animal exonerara sus intestinos y cuando eso sucedía empezaba a reírse. Se reía de tal modo que terminaba exhausto y recostado sobre su caballo. Entonces los ayudas de cámara tomaban las riendas y se los llevaban de regreso al palacio. Extraordinario. Muy bien, pero hablamos del hijo, de su primogénito, el príncipe de Gales, Jorge IV. Fue conocido en la corte como el príncipe disoluto. Disoluto sí, no es un buen apodo, ¿no? No ya bueno. Todos saben que Inglaterra está de luto. Antes y después de subir al trono, no hizo más que provocar escándalos y odios. Ya estamos con Jorge IV. Los hombres le profesaban antipatía porque era muy mentiroso. No veo por qué las mujeres no iban a escandalizarse ante la mentira, pero en cualquier caso así dice aquí. Era un fantaseador que podía convencerse él mismo de que habían sucedido cosas imaginarias. Era también perezoso, impuntual, desconsiderado.
Rara vez abandonaba la catrera antes de las 3 de la tarde y llamaba constantemente al lacayo para preguntar la hora. Tenía un reloj, pero le daba fiaca doblar la cabeza. Cuando fue rey, despertaba a los ministros a cualquier hora. Sus amantes a menudo intercedían a favor de delincuentes condenados y lo convencían de que otorgase el perdón real. También era muy mujeriego, nunca desperdiciaba la oportunidad de abrazar, besar, toquetear y ofrecer cumplidos a las muchachas. Una vez Jorge fue de visita a Dublín, a Baileat Acliat. En el salón principal del castillo había por lo menos 1000 damas irlandesas y el rey las besó a todas. Después los funcionarios le dijeron que podía retirarse para descansar y él se fue. Un rato más tarde alguien le informó que había 300 muchachas más que no habían sido besadas. Y el tipo se levantó, volvió a vestirse y comenzó la ceremonia de besar a las 300 que faltaban. Bueno, está bien, ¿qué va a hacer? También era borracho. Desde las 6 de la tarde hasta la medianoche se sentaba a tomar brandy de cerezas. Todas las mujeres de él, ¿no? Decían que después de mucho beber, la conversación del rey, no las mujeres que conversaban con él, la conversación del rey tendía a la obscenidad. No, parece que hacía adivinanzas puercas y era aficionado a espiar los escotes. No tenía ningún defecto. No. Tocaba el violonchelo bastante bien, según opinó el mismísimo Joseph Haydn. Tenía una buena voz de bajo y a menudo cantaba con otros, mostrando gran alegría, y era también excelente imitador. Bueno, es chorro, pero es cantor. Ahora bien, en 1764, a los 22 años, cuando todavía reinaba Jorge III, el heredero se enamoró perdidamente de una muchacha llamada Mary Fitzherbert. La mujer había enviudado 2 veces y era mayor que él. Era hermosa pero católica. Sabes que en Inglaterra los reyes son anglicanos. Además, Jorge no podía casarse hasta los 25 sin el consentimiento de su padre, que como se ha dicho estaba loco. Si pedir el consentimiento a tu viejo cuando tu viejo está loco es medio terrible. Al no poder casarse, Mary lo había rechazado como amante. Dijo, bueno, si no te casas conmigo, chao. Jorge mandó decirle que había intentado suicidarse. Mandó una carta, decía, intenté suicidarme. Y ella entonces lo fue a ver, lo fue a visitar. Y lo encontró escuchando música y rodeado de mujeres. Me estoy recuperando. Lo más pancho. Entonces Mary huyó de Inglaterra, hizo lo que haría cualquiera que recibe una nota de su amante diciendo que se va a suicidar y que lo va a buscar y lo encuentra con otras minas. Era bipolar. Claro. Huyó de Inglaterra. Jorge se desesperó. Pidió a su papá, que era el rey, al loco, vivir en el extranjero, sin dar explicaciones. Dice, ay padre, quiero vivir en el extranjero. No dijo por qué. Pero el rey negó la petición, así que tan loco no estaba. Luego de un año de intensa correspondencia, Jorge convenció a Mary de que volviera a Inglaterra. El 15 de diciembre de 1765, sin que nadie lo supiera, se casaron. Se casaron en secreto, en casa de la muchacha. El clérigo que los casó recibió dinero para pagar todas sus deudas y la promesa de ser nombrado obispo cuando el marido se hiciera rey. Ya está, ya puede dejar de golpear. Bueno. Desde entonces, el príncipe fue visto con frecuencia en compañía de su esposa, aunque vivían separados. Cuando el príncipe Jorge fue obligado a casarse con una princesa protestante, nadie sabía que ya estaba casado. Sus padres querían que se casara con Carolina de Brunswick, hija del duque de Brunswick. Era una muchacha esta, Carolina, de un temperamento tan apasionado que el viejo no la dejaba salir sin cinturón de 6 vueltas, porque parece que bastaba el mínimo gesto para arrastrarla a la cama. Incluso le habían contratado una institutriz para vigilarla en los bailongos. Carolina era regordeta, alegre y risueña, y presentaba como 4 dientes de menos.
Ay, qué feo. pero parece que era rapidita. El príncipe Jorge y Carolina se casaron sin verte antes, no se habían visto antes, sin verse antes los casaron. Cuando fueron presentados, el príncipe la abrazó cortésmente y luego se descompuso. El día de la boda, el príncipe Jorge estaba tan borracho que tuvo que ingresar a su propio casamiento, sostenido por dos amigos y con una botella de coñac en la mano. Debe ser un espectáculo digno de ver. Luego de su noche de bodas, estaba tan deprimido que se convenció de que moriría pronto y escribió entonces un testamento en el que dejaba toda la guita a Mary, su primera esposa, y a Carolina le dejaba un shilling. Pero no murió, y pronto tuvo una hija con Carolina que fue el fruto exclusivo de la noche de boda, nada más. Más tarde sellaron un pacto en el cual se comprometían a no tratar de engendrar otro heredero, ni siquiera en el caso de que su hija falleciera. En el verano de 1777, Carolina se instaló en una casa de campo a varios kilómetros de Londres y allí se rodeó de varios oficiales de marina, políticos, escritores, etc. Y Jorge empezó a seguir a su esposa porque quería descubrirla en adulterio para lograr separarse legalmente, que era su única posibilidad. Pasaron los años y no la embocaban. En 1811 Jorge III fue destituido por demencia, el padre, ¿no? Lo destituyeron por demencia y asumió la corona, Jorge IV, pero como regente hasta que muera el padre, pues recién entonces lo corona. Bien. Carolina, por entonces, se entregó a los placeres más mundanos, que son los mejores. Parece que andaba con un italiano que se llama Bartolomeo Pergami. Mire qué bien. Es un lindo nombre para un amante italiano. Y juntos se fueron en peregrinación a Tierra Santa. Hay que tener ganas. Yo te digo la verdad que lo último que haría con un amante, especialmente si es italiano, es irme en peregrinación a Tierra Santa. Un día, 2 días, después ya no te lo podés sacar de encima el tío. Bien, Jorge mandó espías para reunir evidencia de su infidelidad, pero no pudieron reunirlas. Cuando Jorge III murió, Carolina viajó a Inglaterra a reclamar su corona. La gente llamaba a Jorge IV el nuevo Nerón, y le tenían bronca y en cambio a ella la querían. Pero Jorge no quería que ella fuera reina, y entonces empezó a llevar un montón de testigos para demostrar que había sido infiel, pero no pudieron demostrarlo. Y finalmente el Parlamento, por 108 contra 99, dijo que debía ser reina de Inglaterra. Jorge tuvo la última palabra. Cuando Carolina se presentó en la abadía de Westminster en julio de 1821, la Guardia Real le cerró la puerta y fue expulsada. Jorge IV se fue y se coronó solo. Ya tenía 60 años, mostraba un aspecto desgarbado y malévolo, estaba tan gordo que parecía un chancho. Ahí una metáfora débil pero eficaz. No podía soportar la incomodidad de los corsets y entonces dejaba suelto el vientre que le llegaba a la rodilla. Desparramos. La reina se enfermó, los médicos le recetaron sangrías, opio y aceite de ricino y se murió. Se murió en aquel mismo año. Odiado por lo que había hecho con su mujer, Jorge IV reinó 9 años más y murió un día luego de tomarse 3 botellas de aguardiente. Sí. Se sintió mal y dijo estas últimas palabras. Dijo, esto debe ser la muerte. Y era nomás. Su sucesor fue su hermano menor, Guillermo IV. En sus últimos años, Jorge tuvo la misma inclinación a conversar sin parar que tenía su papá, Jorge III. Y tanto los ministros como los cortesanos se veían obligados a escuchar por horas y horas un incesante anecdotario que ya habían oído antes, sabiendo que la mayor parte era falso. Esta es la historia de Jorge IV, me gustó mucho. Yo se lo dedico a Carlota, la gordita de los 4 dientes menos, y a Mary, y a Joseph Haydn. Bien, hemos ido a la
a la discoteca y se impresionó inmediatamente el discotecario Sí, con lo... la historia es muy atractiva, aunque el discotecario no le interese Sí, pero le resultó fácil porque el tipo era muy perezoso. Y entonces nos dio el tango que se llama Aragán, que fue compuesto por Enrique Delfino, probablemente por Vacareza, no digo en homenaje, pero sí en conmemoración a aquel desagradable defecto del rey Jorge IV de Inglaterra. Canta Carlos Gardel esta versión. Adelante.